Buenos días, mis amados. El día de hoy vamos a estar viendo la nueva vida que debemos de llevar en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así al Señor, si en verdad lo han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, o sea, somos miembros del cuerpo del Señor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, que compartir con el que padece necesidad. Entonces nosotros vemos en este pasaje que el Señor nos está hablando acerca de renovar nuestro entendimiento, que no esté el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo entra el entenebrecimiento? A causa del enemigo, a causa de hacerle caso al enemigo, a causa de andar en las obras de la carne. El Señor quiere que nosotros estemos constantemente limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Cómo es esto? A través de limpiarlo con la palabra, con la meditación. Tenemos que meditar de día y de noche en la palabra. Tenemos que limpiarnos constantemente con la palabra. Tenemos que estar conscientes de que Dios quiere que nos estemos cambiando, que estemos siendo santificados en nuestra vida por medio de su palabra. Dice él que no debemos andar en la vanidad de nuestra mente. Y dice también el Señor, esto pues digo y requiero, es un requisito, no estar en la vanidad de la mente. La vanidad de la mente tiene que ver muchas veces con nuestra imaginación. ¿Qué es lo que estamos imaginando? Es como el megalómano, ¿verdad? Que está imaginando que tiene grandes logros, que tiene grandes riquezas, que habla mentiras acerca de su vida, acerca de sus logros. Y cuando se anda la persona en la vanidad de su mente, dice que están ajenos a la vida de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo Efesios, Hebreos, Isaías, Génesis, Miqueas, cuando estamos leyendo a los profetas mayores y a los profetas menores, ¿qué sucede ahí? Estamos recibiendo la instrucción de Dios, pero la palabra fue escrita para creyentes. Entonces aquí en Efesios está hablando a creyentes, entonces les está diciendo a los creyentes que no anden en la vanidad de su mente, que no anden en la ignorancia. ¿Y por qué se anda en la vanidad? ¿Por qué se anda en la ignorancia? Por la dureza de corazón, por la dureza de corazón. En el Antiguo Testamento, ¿por qué Moisés
dio carta de divorcio a las mujeres y el Señor lo aprobó porque dice la palabra que eran duros de corazón por la dureza del corazón de los varones que trataban pues a sus esposas duramente, que las trataban en una forma incorrecta y a causa de esa dureza el Señor tuvo que aprobar la carta de divorcio. Dice, y andar en la dureza del corazón es no querer entender la palabra, no estudiar la palabra, no obedecer la palabra. Y la palabra es el logos, y el logos es Yahshua mismo. Dice, ustedes no han aprendido así. Si en verdad han oído y sido enseñados conforme a la verdad, conforme a la verdad que es Yahshua, entonces dice aquí que si hemos sido enseñados, entonces debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado con los deseos de la carne, que está viciado conforme a deseos engañosos, conforme a deseos del maligno. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que tomar la segunda parte de la salvación: justificación, santificación, glorificación. Entonces, ahorita en la santificación, que dura hasta que nosotros llegamos al reino de los cielos, que llegamos con el Señor, tenemos que estar santificándonos, apartándonos de todo mal, de toda maldad, de toda iniquidad, apartándonos de todo pecado conocido, porque cada quien conoce sus pecados. Sí hay algunos que son ocultos, porque a veces la gente no se da cuenta de que está mal, ¿no? Entonces, ¿de qué se va a arrepentir si está muy bien? O sea, hay gente que dice, no, pues es que yo estoy bien, aunque a leguas se ve cuál es su pecado, a lo mejor de mentira, a lo mejor de fantasía, a lo mejor deseos engañosos, como dice aquí. Dice, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renueva uno en el espíritu de la mente? Pues dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Yahshua. Entonces tenemos que tener la palabra aquí en nuestra mente, guardarla en nuestra mente, aprenderla de memoria para que baje a nuestro corazón, para ponerla por obra. Solamente así se puede tener una mente renovada cuando se medita la palabra, cuando se conoce la palabra, cuando sobre todo se vive la palabra. Entonces, para vivir la palabra tenemos que vencer a nuestra carne, tenemos que vencer todo aquello que se quiera levantar como un Goliat en nuestra vida y tenemos que destruirlo, porque si no, el enemigo va a querer venir a tomar las legalidades que él tenga en nuestra vida para este para desviarnos, para tratar de destruirnos. Él es el león rugiente, él vino a robar, a matar, a destruir. ¿Y cómo destruye? Pues él sabe, el creyente que tiene la palabra en su corazón y la vive, y él también sabe cuando nada más es puro conocimiento. Entonces dice aquí que debemos desechar, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, toda la verdad, Yahshua es la verdad. Entonces, toda la verdad tiene que ser vivida. Tenemos que ir de la mano con el Señor. Debemos sacar toda la mentira de nuestra vida. Debemos sacar toda la mentira
porque hay mentiras a veces que nos creemos, dicen que cuando se repite una mentira más de 100 veces, luego se la creen como verdad. Entonces, nosotros tenemos que estar luchando contra de toda la mentira que haya en nuestra vida, que haya en nuestro ser. A veces estamos muy orgullosos de nuestra humildad, a veces eh, no hacemos lo que la palabra dice. A veces digo, bueno, eso se aplica para el hermano, pero no para mí. Entonces es necesario que nosotros estemos conscientes de que somos los miembros unos de los otros, que debemos hablar verdad, que debemos de desechar toda la mentira, porque el enemigo es padre de mentira. Entonces dice aquí que debemos desechar toda mentira y hablando la verdad los unos con los otros. Entonces, dice aquí que somos miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que entender esa parte, que no podemos actuar con mentira. No podemos engañarnos a nosotros mismos. A Dios nunca lo vamos a engañar. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce todo de nosotros. Él es, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces nos podemos enojar, pero no debemos dejar que pase un día sin que nos reconciliemos con nosotros mismos y con el prójimo. Y esto es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere sanar, salvar, bendecir, que nos perdonemos a nosotros mismos, que perdonemos a los demás, que perdonemos al prójimo, que perdonemos aún a los familiares, porque dice que a veces el enemigo está en casa, ¿no? A veces son los propios familiares. Entonces, aquí dice que nos debemos de renovar, que si nos enojamos, que no pase de un día en que nos reconciliemos con el hermano, que nos reconciliemos con las personas para que no se le dé el lugar al diablo. Y también tenemos que quitar el pecado de nuestra vida. Dice aquí, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser hijos de la luz. En el 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? ¿Al ministro? ¿Al apóstol? ¿Al profeta? ¿Al pastor? No, tenemos que imitar a Dios. Tenemos que seguir a Dios. Tenemos que ser como Él es. Y dice aquí que andemos en amor como también Yahshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, Él nos ama y como nos ama, se entregó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se entregó por amor a nosotros. Y no hay más grande amor que el que pone la vida por nosotros. Aquí en la palabra, esta es la carta más grande de amor por la humanidad, por su creación. Y no solo eso, es una ketubá. ¿Qué quiere decir ketubá? Ketubá en hebreo quiere decir contrato matrimonial. Contrato matrimonial. Y entonces aquí están todos los estatutos, todos los incisos, todos los apéndices que nos están indicando qué es lo que quiere el Señor como
Rey de reyes, Señor de señores, Melech Haolam, Rey del universo, para con su amada, para con su novia, para con su escogida. Entonces tú eres un escogido de Dios. Entonces dice que debemos andar como hijos de luz, no debemos de andar en las tinieblas. Dice, como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo. Él fue la ofrenda y el sacrificio de paz para con Dios como un olor fragante. Entonces nosotros también debemos de crucificar todas las obras de la carne para poder entregarnos a Dios en ofrenda, en olor fragante a Él. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Anden como hijos de luz. Entonces, eh, el Señor quiere que nos quitemos toda fornicación, toda inmundicia. Él quiere que quitemos toda palabra deshonesta. Ya cuando nos enojamos salen los sapos y las culebras. Entonces son áreas en las que tenemos que estar trabajando constantemente porque Dios quiere que seamos como Él es, que sea renovado nuestro entendimiento y recuperemos lo que fue perdido desde el principio, su imagen y semejanza. Entonces dice que hay cosas que no convienen y que nosotros debemos estar caminando en acción de gracias, darle gracias al Señor por todo, por lo bueno y por lo malo. Decía Job, daremos gracias a Dios solo por lo bueno y no por lo malo. Entonces Job no pecó en nada de las cosas que dijo y sin embargo él dijo Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces Job es un ejemplo a seguir. Daniel es un ejemplo a seguir. Él fue al foso de los leones y salió victorioso porque estaba la presencia de Dios con él. Él amaba al Señor, él se limpiaba, él oraba 3 veces al día y nosotros también tenemos que estar orando porque estos son tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos peligrosos. Entonces, tenemos que estar renovando nuestra mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Con la palabra de Dios, estudiándola, meditándola de día, de noche, dice, porque si alguien quiere venir a engañarte con palabras vanas, pues no te dejes. A veces hay dependencia de las personas, a veces hay eh, personas que hacen la obra conforme a sus propias ideas, a sus propias fuerzas. Y entonces en una consejería tenemos que fijarnos que el Señor sea el que esté hablando a través de la persona y no la persona misma. Dice, nadie los engañe con palabras vanas. Es decir, no debemos depender de nadie, sino solo del Espíritu Santo. Él quiere que dependamos de Él porque Él nos ama. Dice, no, que no seamos participantes. ¿Participantes con quién? Dice el Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Entonces, Él quiere que nosotros estemos meditando, estemos en comunión con Él
Él quiere que nosotros dejemos las tinieblas y estemos caminando en su luz admirable. Él quiere eso para con nosotros. Él quiere que nosotros nos levantemos en el poder de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a Hebreos 12 y en Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les ha dirigido. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si soportan la disciplina, dice aquí, Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Entonces, vemos aquí que nosotros tenemos alrededor nuestro una nube de testigos. ¿Quiénes son esa nube de testigos? Son los ángeles del Señor, son los ángeles del maligno, son los espíritus, es también la gente que tenemos alrededor de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los enemigos? ¿Por qué los espíritus inmundos? Porque el espíritu inmundo anda viendo a ver qué estamos haciendo para ir de chismoso. Y le dicen al Señor, mira lo que está haciendo tu hijo. Y si el hijo se está portando bien, también, o sea, también los ángeles están viendo el comportamiento que se está llevando a cabo. O sea, tenemos una nube de testigos. A veces pensamos que cuando estamos en nuestra casa y no hay nadie, estamos solos. Dios ve todo, sus ángeles ven todo, el enemigo ve todo. Entonces, esas son la nube de testigos. Entonces, nosotros por eso debemos despojarnos de todo peso de pecado. Dice, el pecado nos asedia, nos sitia, está allí alrededor de nosotros. Quieren que caigamos en pecado, pero nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé de sus fuerzas. Yo no pido las del búfalo, hay que pedirlas del Señor. Señor, dame de tus fuerzas, porque ahorita está muy fuerte la opresión. Entonces, nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe, porque Él nos ama y por el gozo puesto delante, por el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz, sufrió el menosprecio, sufrió el oprobio y después se sentó a la diestra del Padre. Entonces, debemos de considerar todo lo que nuestro Señor pasó para sanarnos, para salvarnos, tal contradicción de pecadores, porque pues también a veces los pecadores vienen y nos atacan, ¿verdad? O también a lo mejor nosotros podemos hacer algo incorrecto. Entonces dice que no desmaye nuestro ánimo, que no desmaye nuestro ánimo, porque aún no hemos resistido hasta la sangre. O sea, nuestro Señor fue y fue sacrificado, fue sacrificado. Entonces, Él sufrió
tal contradicción de pecadores contra de sí mismo, porque vio el gozo, porque sentía el gozo de que iba a estar con su amada, de que estaba comprando a su amada por medio de ese pago que hizo en el madero. Él pagó por tu amor, él pagó por tu persona con su propia vida, derramando su sangre. Entonces, amados, el amor con amor se paga. Tenemos que ser cambiados y transformados, tenemos que ser de la misma condición, de la misma clase, de la misma especie que el Redentor. O sea, para podernos casar con Él. Tenemos que ser luz, no tinieblas. Él sufrió esa contradicción, dice Isaías 53, que viendo la aflicción que había de padecer, él se sintió satisfecho, satisfecho. Entonces nosotros tenemos que portarnos a la altura de ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Dice, y que no olvidemos la exhortación, si somos hijos, no debemos de menospreciar la disciplina del Señor, no importa a veces cuán dura pueda ser, no despreciemos la disciplina del Señor, porque Él al que ama disciplina, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces nosotros alguna vez no hemos disciplinado en una forma fuerte a nuestros hijos o les hemos dado con la vara de la corrección. ¿Por qué? Porque hicieron algo mal, porque los estamos corrigiendo, porque los estamos educando. Entonces, ¿cuánto más a nuestro Padre? Dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, debemos estar conscientes, conscientes de que Él nos va a ayudar, a transformar, a bendecir, a disciplinar. Debemos estar conscientes de que Él nos ama, nos ha amado con amor eterno. Entonces Él va a hacer todo lo que sea necesario para que nosotros no nos perdamos. Pero debemos dejar que Él nos discipline. Debemos de recibir esa disciplina aún con gozo. Porque digo, bueno, Señor, aunque nos disciplines, pero que no se pierda nuestra alma, no se pierdan nuestros hijos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en esta hora. Te damos honra, gloria, adoración, alabanza. Te damos gracias porque tú nos indicas, Señor, por medio de tu palabra, todos los pasos, cómo debemos guardar diligentemente tu palabra, meditarla, actuarla, vivirla, Señor, para que podamos ser sanos, para que podamos ser salvos, para que tengamos en cuenta, Señor, que estamos siendo bien, estamos siendo vistos por una gran nube de testigos, entonces que nos debemos de portar a la altura, de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, de acuerdo a todo lo que conocemos de tu palabra, que seamos levantados en estos últimos tiempos en el poder de tu Espíritu Santo, porque tenemos que limpiarnos de toda maldad, de toda maldicia, de toda iniquidad, de toda ira, de toda gritería. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, porque tú vienes por una novia sin mancha y sin arruga, porque tenemos que irnos en el arrebatamiento y para irnos en el arrebatamiento tenemos que estar limpios, vestidos de lino fino, que son las obras justas de los santos. Entonces, Señor, en esta hora te pedimos que seas tú redarguyendo en nuestro corazón, que nos muestres aún los pecados que nos son ocultos,
para que nosotros podamos ser levantados, ayudados, bendecidos, para que podamos ser limpiados en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea quitada toda inmundicia, Señor, porque tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, que estemos bajo tu cobertura, bajo tu gracia y que seas tú levantándonos en el poder del Espíritu Santo y también en esta hora, Señor, eh, la la bendición sacerdotal sobre de tu pueblo, que Yahweh te bendiga y te guarde, haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia y te dé de su paz, te dé de su shalom, bendice tu pueblo, bendice su entrada, bendice su salida, bendice su arteza de amasar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para el día de tu venida, porque tú ya estás cerca, porque sabemos que todo esto que está sucediendo ya está escrito, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que como pueblo tengamos conciencia de que estamos caminando en las páginas del Apocalipsis y es necesario despojarnos de todas las tinieblas. Gracias, Señor, que tu luz admirable, que tu cobertura admirable esté sobre de tu pueblo, sobre de tu monte Sión, porque somos el cuerpo de Cristo. Juntamente con ministros, ministerios, Señor, bendice a tus siervos, bendice tu iglesia, porque somos un solo cuerpo, no somos diferentes ministerios, somos un solo cuerpo en Yahshua Mashiach. Gracias, Señor. Amén y amén.